Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión voy a explicar brevemente cómo desarrollar la actividad integradora 2, uso e impacto de las TIC en la sociedad, correspondiente al módulo 1, tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, debemos darnos a la tarea de revisar los recursos de la semana para poder identificar y conocer un poco las herramientas ofimáticas que vamos a emplear para el desarrollo de la actividad, así como para ir identificando algunos elementos necesarios para integrarlos en esta. Específicamente para la actividad integradora 2, vamos a enfocarnos en los recursos que estoy señalando, específicamente las TIC en la sociedad, para saber más, aplicaciones para el aprendizaje, Edmodo, aplicación para aprender en Internet, plataformas virtuales de aprendizaje y la guía de Excel, los cuales pueden revisar en este orden. Una vez revisados los recursos, entonces procedemos a identificar e ingresar a la actividad para revisar las instrucciones. A partir de la actividad integradora 2, en este módulo ya no se proporcionan plantillas. Eso quiere decir que vamos a generar nosotros los productos desde cero, dependiendo de lo solicitado. En el caso de esta actividad, vamos a generar dos productos. El primero de ellos es un documento de hojas de cálculo y el segundo consiste en un documento de texto. En ambos vamos a proporcionar los mismos elementos, que son los siguientes. Vamos a elaborar la tabla con la información proporcionada. Esta tabla se encuentra en las instrucciones y ahí mismo se encuentran la información que debe contener. Debemos agregar una columna adicional y hacer un cálculo requerido. Debemos elegir al menos dos fuentes de información y hacer que se enfoquen sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y elaborar una conclusión en base a lo revisado en estas fuentes. Debemos responder a las tres preguntas que están viendo en pantalla, así como proporcionar las referencias de las fuentes de información que consultaron para elaborar la conclusión correspondiente. Esos elementos se van a integrar exactamente, o más bien los mismos, en los dos documentos. De esta manera, a continuación voy a ejemplificar. Aquí tengo por un lado mi documento de hoja de cálculo y del otro lado tengo mi documento de procesador de texto. Como hoja de cálculo estoy empleando Excel y como procesador de texto estoy utilizando Word. En primer lugar nos piden integrar o elaborar una tabla. Esta tabla, como les comenté hace un momento, se encuentra en las instrucciones y contiene básicamente 3 columnas en un primer momento y 7 filas. 8 filas, ¿ok? Aquí en Excel es muy fácil porque ya tenemos la cuadrícula. Lo que sí debemos hacer es delimitar la tabla, porque aunque ya tiene marcada la cuadrícula, no significa que así se imprimiría, ¿no? Entonces voy a seleccionar 3 columnas y 8 filas y voy a delimitarla con bordes. Le voy a poner todos los bordes y a continuación voy a copiar la información que me proporcionan en las instrucciones y la voy a pegar sin formato, ¿okay? Ese es el botón para coincidir más bien con el formato de la hoja de cálculo. Bien, ahí está. Como pueden observar, pues aquí estos títulos como que no se ven bien. Lo que vamos a hacer es seleccionarlos y vamos a ubicar el botón que sirve para ajustar el texto. Le damos clic y ya nos va a mostrar mejor los títulos, ¿no? Podemos ajustar un poco mejor. Ahí está. Y vamos a centrar para que se vea un poco más presentable y ponerle negritos. Bien, ya tenemos nuestra tabla en Excel. Ya tenemos nuestras filas y columnas y la información que nos están proporcionando, tal cual están las instrucciones. Vamos a hacer lo mismo en nuestro documento de texto. Primeramente voy a reducir un poco los márgenes a un margen estrecho. Y seguidamente voy a insertar la tabla que me están solicitando. Para ello me voy a insertar tabla, elijo 3 columnas y nuevamente 7 filas. Puedo tomar la misma información que tengo aquí en Excel y proporcionarla en mi tabla. Le doy copiar
selecciono y voy a pegar la información. Aquí está. ¿Okay? Ya tengo mi tabla, las dos tablas son idénticas. ¿Okay? Aquí está, aquí vamos bien. Bien, la segunda indicación es que en ambas tablas vamos a agregar una columna a la derecha. Aquí en Excel lo que vamos a hacer solamente es definir la columna con las filas agregando bordes, ¿okay? Delimitar la tabla. Ya tengo mi cuarta columna. En el caso de Word, lo que vamos a hacer es posicionar el cursor en la tercera columna, darle un clic derecho e irnos al botón insertar y elegir la opción columnas a la derecha. Ya tengo mi cuarta columna. El siguiente paso nos dice que vamos a titular esta columna que acabamos de insertar como Hogares en México con computadora pero sin internet. ¿Okay? Aquí está. Muy bien. Puedo copiar este mismo título y proporcionarlo o pegarlo en Word. Vamos a ponerla de negritas igual y la vamos a centrar. Muy bien. Aquí alineamos al centro para que se vea más presentable. Muy bien, ya tenemos la columna con el título correspondiente. El siguiente paso es que vamos a hacer un cálculo. Y vamos a hacerlo primeramente en nuestra hoja de cálculo, valga la redundancia, porque es más fácil. Nos piden calcular qué hogares en México cuentan con computadora pero sin internet. Para ello vamos a restarle a la columna de hogares en México con computadora, le vamos a restar la columna de hogares en México que cuentan con conexión a internet. Como pueden ver, en la mayoría de los casos es menor los hogares que tienen internet. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribimos el signo de igual, seleccionamos la celda a la que le vamos a restar el siguiente valor, escribimos el signo de menos o el guión medio y seleccionamos la celda que le vamos a restar a la celda anterior. Seguidamente oprimimos Enter y ya tenemos el resultado. Lo que podemos hacer a continuación es copiar esta misma celda y pegarla en las celdas de abajo. ¿Okay? Pegamos y automáticamente se van a actualizar las celdas y me va a hacer el cálculo correspondiente. También puedo seleccionar y darle formato a los números para que se puedan identificar separadores de miles. En este caso no le vamos a poner decimales y ya se pueda diferenciar mejor cada valor. Vamos a hacer exactamente lo mismo en Word, solamente que aquí pues nosotros nos vamos a idear cómo hacer el cálculo. Igual si gustan pueden copiar el dato, pero lo que debemos tomar en cuenta es que aquí en Word no contamos con una herramienta propiamente que nos ayude a hacer el cálculo de manera automática. Una vez que hagan el cálculo lo proporcionan y ya habremos concluido con la primera parte de la actividad. Una vez que hayamos hecho esto, pues ya nos debimos haber dado a la tarea de investigar en nuestras fuentes de información, en por lo menos 2 fuentes de información relacionada con la importancia del internet en la sociedad actual. A partir de ello pues vamos a generar una conclusión, ¿sí?, de al menos 12 renglones. Para poder hacerlo yo recomiendo que primero hagamos la conclusión en el documento de texto para que podamos contar los renglones, puesto que aquí en Excel pues no podemos contarlas propiamente porque no tenemos una hoja como tal, sino que tenemos filas, columnas y celdas. Entonces elaboramos la conclusión de al menos 12 renglones y si gustan pueden tomar la conclusión que elaboraron en Word y proporcionarla en Excel. ¿Ok? Entonces en este caso la conclusión la van a basar en sus fuentes de información, procurando no incluir información textual para no caer en plagio. Y si se ven en la necesidad de citar algún texto textualmente o proporcionarlo de manera textual porque es importante, no se olviden de citarlo. Para ello, apóyense en el manual de citas y referencias para que puedan conocer cómo se elabora una cita. Entonces proporcionamos nuestra conclusión de 12 renglones y finalmente vamos a responder a las siguientes preguntas. Son 3 preguntas que se nos están planteando y son las siguientes. Una vez que hayamos hecho esta actividad, ya debemos estar identificando de manera general, no tan específica, qué acciones o qué tareas podemos llevar a cabo con cada una de estas herramientas, ¿sí? Con las hojas de cálculo y los procesadores de texto.
La primera pregunta es: ¿qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo en la elaboración de tablas? La segunda pregunta es: ¿para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y la tercera pregunta: ¿para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Proporcionan su respuesta siempre procurando que sea con sus propias palabras, ¿ok? Procuren no copiar información de internet. Estoy seguro de que si escribimos esta pregunta en Google, por ejemplo, nos va a dar algún resultado o alguna respuesta. Sin embargo, eso sería plagio. Por lo tanto, eso va a afectar a la calificación de su actividad y no estaríamos alcanzando el propósito de esto. En ese sentido, pues pueden apoyarse en fuentes de información adicionales para conocer un poco mejor a estas herramientas, ¿sí? Y de esta manera identificar qué tareas pueden hacer con cada una. De hecho, si revisaron los recursos de la semana, contamos con una guía de Excel y también con una guía de Word. En ambos ustedes van a poder identificar qué pueden hacer a grandes rasgos con cada una. Finalmente van a proporcionar las referencias de las fuentes de información que consultaron. Acuérdense que según las instrucciones debemos haber consultado al menos 2 fuentes de información. Eso significa que por lo menos deben proporcionar 2 referencias. Para elaborarlas, apóyense en el manual de citas y referencias que se encuentra en la plataforma, en el aula virtual, o bien pueden utilizar otro formato como el formato APA, ¿sí? Para poder referenciar sus fuentes de información. Una vez hecho esto, no olviden proporcionar dichas referencias también en su hoja de cálculo. Eso significa que en ambos documentos van a proporcionar la misma información, solamente que van a ir identificando qué características tiene cada herramienta, que puedan hacer mejor en una que en la otra no, y qué acciones o tareas se les van a facilitar con alguna de las herramientas, ¿ok? No olviden utilizar o emplear la nomenclatura correspondiente. Bien, con esto pues llegamos al final. Hay que proporcionar todos los elementos, como les dije hace un momento, emplear la nomenclatura correspondiente que se encuentra en las instrucciones. En este caso, como se trata de 2 documentos, la nomenclatura es la siguiente: apellidos, nombre, M01, S1, AI2, la actividad integradora 2. La diferencia va a ser al final, que el documento de texto va a decir Word y la hoja de cálculo va a decir Excel. Una vez hecho esto, pues ya pueden subir a la plataforma para su evaluación. No olviden que pueden apoyarse en la guía de la semana, donde se indica qué recursos revisar con cada actividad, así como revisar la rúbrica correspondiente, donde se encuentran los criterios que se le van a evaluar a cada una de sus actividades y así procurar alcanzar la mejor calificación posible. Si tienen dudas con la actividad, no olviden planteárselas a su asesor o asesora virtual, o bien apoyarse en el tutor o tutora del grupo, quienes les podrán apoyar y despejar estas dudas. Espero que les haya servido este material. Les agradezco la atención. Saludos.